hacia el estómago, eso también, esa estasis facilita la enfermedad. Y eso es muy importante de saber en aquellos pacientes donde se plantea un tratamiento quirúrgico, porque ahí yo el método, o sea, voy a tratar de, la cirugía lo que voy a hacer es tratar de restaurar la unión esofagogástrica y volver a ser competente esa zona. Pero si yo tengo un esófago que le cuesta mucho hacer progresar el bolo alimenticio y el mecanismo valvular que yo le hago es muy importante, puedo exponer al enfermo a que quede en el posoperatorio con algún grado de disfagia. Por eso es importante estudiar bien la motilidad esofágica en todos los casos y sobre todo en los enfermos que lo voy a ir a operar. Y por último son las alteraciones a nivel de vaciamiento gástrico. Lo que se produce ahí es que el estómago cuando no se vacía bien, o sea, no tiene un buen clítex, eso hace que se distienda todo el estómago y eso hace que el esfínter esofágico inferior se acorte y ese acortamiento hace que quede disfuncional. Básicamente es ahí donde se explica. Entonces, esas son las alteraciones a nivel de esos tres niveles. Paralelamente, se reconocen factores, digamos, externos o favorecedores, o sea, que favorecen las alteraciones anteriormente descritas, que son cosas externas que a priori podrían llegar a modificarse. Dentro de esos factores favorecedores, ¿qué se describe? Bueno, lo que les nombré ahora cuando estaba hablando de la pirosis, son aquellos alimentos que disminuyen aún más el tono del esfínter esofágico inferior, como el mate, la nicotina, la cafeína, el aumento de la presión intraabdominal a expensas de una obesidad, sobre todo la obesidad visceral, o sea, la grasa dentro del meso, eso hace que la presión intraabdominal sea un poco más marcada, mayor, y eso se transmite a nivel de la presión intragástrica y favorece la enfermedad. En los EPOC, como ustedes ya saben, o en los episodios reiterados de tos y demás, que aumentan la presión intraabdominal, la constipación crónica y la prostatomegalia, ya sea a expensas de una patología benigna o maligna, que obligan al enfermo a generar una mayor presión intraabdominal para lograr una correcta micción, y eso favorece la enfermedad. Ahora sí, recién ahora está transmitiendo en directo. No está grabando. Clínica esofágico, capacidad. Ahora les contesto todos juntos si quieren, si no va a quedar medio cortado. Pero cuando termine leo todos los mensajes y contesto. Bien, siguiendo un poco con las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones que se describen en la enfermedad por reflujo? La primera es la esofagitis. Como se muestra en esta foto de acá arriba a la derecha, esto sería un esfínter competente, y acá en este sector un esfínter que no está competente y se marca el reflujo del ácido hacia el esófago, y lo que produce una de las alteraciones más frecuentes es una irritación y una inflamación de la mucosa esofágica, que obviamente por una cuestión anatómica es mucho más frecuente en el esófago distal. Es la inflamación del esófago distal. Eh, Dentro de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, hay algunos síntomas que pueden llegar a agregar el enfermo que nos deberían poner en la pista de que este enfermo, además de la enfermedad por reflujo, esté desarrollando una esofagitis. ¿Cuáles son? Es aquellos enfermos que pueden agregar a un grado variable de vinofagia, o sea, lorrea, o hemocialimesia, o sea, la excreción de un contenido con estrías sanguinolentas. ¿Cómo se clasifica la esofagitis? Si bien podemos tener alguna sospecha clínica, se valora por endoscopía. Y los hallazgos endoscópicos se clasifican, hay una clasificación de diferentes grados, que la que más se utiliza es la clasificación de Los Ángeles, que es la de ahí abajo, que va desde un grado A, que son erosiones menores a 5 milímetros, una o varias, hasta un grado D, que son lesiones que abarcan más del 75% de la circunferencia. Una cosa importante de la esofagitis por reflujo es que no tiene mucho espejo en la clínica. ¿Y qué quiero decir con esto?
hay pacientes que por ahí son muy sintomáticos de enfermedad por reflujo y por ahí tienen una inofagia y demás, y endoscópicamente tienen o no tienen una esofagititis o tienen un grado muy bajo. Sin embargo, hay pacientes que por ahí son bastante poco sintomáticos de su enfermedad por reflujo y endoscópicamente tienen una esofagitis bastante marcada. O sea, no está muy encuadrada, la clínica no es muy soberana en este sentido en cuanto al grado de esofagitis. Y bueno, el, después de la esofagitis, una de las evoluciones que puede seguir la enfermedad y la complicación es el esófago Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Por definición es una metaplasia intestinal. ¿Cómo se produce esto? Básicamente es cuando el esófago, la mucosa del esófago, eh, ve limitada la capacidad de defensa frente a la exposición crónica del ácido, trata de buscar una forma de defenderse y lo que hace es generar una metaplasia, o sea, cambia su epitelio habitual, que es un epitelio escamoso, por un epitelio cilíndrico metaplásico intestinal, lo que van a encontrar por ahí que se llama goblet cells. Este, entonces, ¿cuál es la importancia del esófago de Barrett? Primero, es una enfermedad que se sospecha por endoscopía. Ahora les voy a mostrar una foto de una endoscopía de cuál es el aspecto endoscópico habitual de una enfermedad de Barrett y que tiene que ser certificado por una muestra citológica y que generalmente tiene que ser un patólogo bastante entrenado en la enfermedad. ¿Cuál es la importancia del esófago de Barrett? Y esto lo tienen que tener bien claro. Es que en realidad la metaplasia forma parte del proceso de carcinogénesis. O sea, uno puede, después que desarrolla la metaplasia, puede seguir el camino de metaplasia, displasia de grado leve, moderado, severo, y el último término es la transformación a un adenocarcinoma de esófago. Por eso es la importancia. Una vez que se diagnostica un esófago de Barrett, el enfermo tiene que entrar en un plan de seguimiento bastante estricto para ver que esa enfermedad progresa o no eventualmente a una disfagia, si tiene una displasia, si es leve, si progresa a moderada o severa. Este, esto es bastante importante en el seguimiento. El esófago Barrett, como podrán imaginarse, es de resorte mucho del gastroenterólogo y es todo un capítulo aparte. Podría darse una clase exclusivamente de esófago Barrett. Este es el aspecto endoscópico, que generalmente está descrito como una superficie aterciopelada de color rojo salmón, así como está descrito en los libros. Una vez en el contexto de una endoscopía, si encontramos esto, lo primero que hay que hacer es biopsiar esa lesión, que hay un protocolo específico de cómo se biopsia cada 1 centímetro, unos 4 cuadrantes, en busca, a ver si, para confirmar el diagnóstico primero y para ver si tiene o no asociado una displasia, perdón. Bueno, ahí lo importante es que es una lesión, básicamente por definición es una lesión premaligna. La estenosis es otra de las complicaciones de la enfermedad. Eh, la estenosis por enfermedad, la estenosis péptica por enfermedad por reflujo es una complicación que es bastante poco frecuente hoy en día. Yo diría que es una complicación que es de otra época. Realmente se daba en enfermos que no podían acceder o que pasaban muchos años sin recibir un tratamiento con antiácido. El enfermo tiene que tener una historia de años de evolución sin tratamiento, con un pobre seguimiento. Entonces, generalmente esa estenosis inicialmente es a expensas de edema y espasmo muscular, en donde en esa primera etapa muchas veces con un tratamiento médico puede llegar a ser reversible, y si sigue su curso sin hacer un tratamiento mediante, la alteración ya puede generar fibrosis y ulceraciones un poco más profundas, en donde ahí ya el tratamiento médico no funciona y hay que pasar a una intervención quirúrgica o por dilataciones por endoscopía, que les voy a mencionar más adelante. La clínica de la estenosis es el enfermo. Básicamente es un enfermo que tiene que tener muchos años de sufrimiento, una enfermedad de reflujo,
y que en esa evolución, en ese contexto, empieza a crear una disfagia. Al mismo tiempo, lo más característico de esto es que a medida que se instala o que va progresando o que empeora la disfagia, empiezan a mejorar los síntomas de reflujo. Y esto se explica es que esa misma estenosis que impide que los alimentos pasen de proximal a distal o del esófago al estómago, también empieza a impedir que pasen del estómago al esófago y eso hace que los síntomas mejoren, los síntomas de reflujo. Desde la introducción de los señores de la bomba es una patología muy poco frecuente. Y bueno, ante la sospecha de una estenosis péptica, uno de los estudios que se pide y que tiene hallazgos característicos es el esófago astroveno doble contraste, que lo vamos a nombrar un poquito más adelante, pero ya les quería decir que lo más típico en este tipo de estenosis es que sea una estenosis larga y bien uniforme. A diferencia de esta estenosis. Como ven, este es otro estudio, un esófago de contraste, en donde se ve una estenosis con los bordes totalmente irregulares y amorfos. Esto no es una estenosis péptica, esto es un estudio de doble contraste de un cáncer de esófago. Y acá les quiero dar la importancia de esto. Yo si recibo en la policlínica o en puerta de emergencia un enfermo tiene una enfermedad por reflujo de larga data, sin tratamiento, con un pobre seguimiento, que nunca se hizo una endoscopía y agrava una disfagia, por importancia pronóstica, lo primero que tengo que sospechar es que haya progresado y que tenga un cáncer, ¿no? Después, si tiene una estenosis péptica, mejor, pero por importancia pronóstica, ese enfermo, hasta demostración de lo contrario, desarrolló un cáncer y hay que derivarlo rápidamente para que se estudie con una endoscopía. Esta foto acá que les muestro es otro estudio doble contrastado que se ve una estenosis regular. Esto es una estenosis péptica. Se la mostré porque es un paciente que asistimos en un hospital público hace 2 semanas y para que vean lo poco frecuente que es, yo entré en la residencia hace 7 años y es el primer caso que veo de estenosis péptica. Y he visto un montón de cánceres de esófago para que vean lo poco frecuente que es esta complicación. Bien, después están descritas también las complicaciones respiratorias, que básicamente se deben o se explican por la microaspiración en material refluido. ¿Cuáles son? La tos seca y la disfonía maquinal. Esto es típico en los pacientes obesos que se despiertan con disfonía y se despiertan tosiendo. Tienen esa tos bien característica seca al haber estado durante la noche en posición de cúbito dorsal, donde favoreció el reflujo, se levantan en esa condición con esos síntomas. El otro que les nombré también, que es característico, es la laringitis de la cara posterior, y también por el material refluido, ese material puede llegar a la trompa de Eustaquio y llegar al oído medio y facilitar los cuadros repetitivos de otitis media. Eso también, esto que les digo acá, la tos seca, la otitis media, es bastante frecuente de ver en determinados enfermos que tienen enfermedad por reflujo. No es para nada infrecuente. Bueno, muy bien. Pasando a la paraclínica, este, vamos a hacerlo así. Esa paraclínica que ven en pantalla forma parte de todo el arsenal paraclínico que está disponible para estudiar esta enfermedad. Primero les voy a nombrar cada uno y ver cuáles son las ventajas y para qué sirve para cada uno. Y después que los nombre a todos, hablamos un poquito en quién está indicado cada cual y por qué. Entonces, en primer lugar, la pH-metría esofágica. La pH-metría, básicamente lo que se hace es poner un sensor que mide el pH a nivel del esófago y el estómago, y eso tiene una sonda y hace un registro en 24 horas. Ese estudio se considera el gol estándar para medir cuantitativamente la exposición de la mucosa esofágica al ácido, puramente y exclusivamente al ácido. ¿Tá? Para eso es el estudio gol estándar.
¿Qué es lo que registra este estudio? Es el número total de episodios de reflujo, de la cantidad de episodios que sufrió el enfermo en 24 horas, la duración de los mismos, cuánto le duró, y la relación con la vida diaria. Esto es en referencia a eso que dice la relación con la vida diaria. Uno después cuando ve el registro ve, por ejemplo, a las 4 de la tarde se registró un episodio de reflujo de tanta duración. Y ahí, a posteriori, le preguntan al enfermo, ¿qué hizo esa hora? Y ahí el enfermo, si hay una concordancia, generalmente te dice, bueno, no, a esa hora me estaba preguntando para irme, me agaché a buscar un par de cosas o a atacar los cordones, y eso tiene cierta correlación con los registros patológicos de reflujo. Entonces, después que se hace todo ese registro en 24 horas, se dice que el parámetro que tiene mayor validez para decir que el enfermo tiene una enfermedad por reflujo a expensas de un reflujo por ácido es ver el porcentaje total con un pH menor a 4 a nivel de la mucosa esofágica. Entonces, cuando ese porcentaje de pH menor a 4 en 24 horas es mayor al 4%, se dice que el estudio es patológico, o sea que el enfermo tiene una enfermedad por reflujo a expensas de un reflujo ácido. Ese es el parámetro que se utiliza para decir que la enfermedad, que el paciente tiene una pH patológica. Ahora bien, ¿cuál es el limitante de la pH? Que esto pasa muchas veces, es que, por ejemplo, el enfermo dice, bueno, a determinada hora me pasó que estaba con muchos síntomas por enfermedad por reflujo, y uno va y mira en el registro de la pH y ve que son valores básicamente normales. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Perfectamente puede estar pasando que el enfermo lo que tiene no es un reflujo ácido, sino que lo que tiene es un reflujo alcalino. Y esa es una de las principales limitantes. ¿Y qué se hizo para compensar esa limitante? Se asocia claramente a una amplianciometría. Que lo que hace la amplianciometría, por definición, lo que hace es registra y diferencia lo que es el paso por el esófago de material sólido, líquido o de gas. Entonces esto es un estudio, generalmente se hacen los dos al mismo tiempo y es complementaria a la pechiometría. Combinado con la pechiometría, ahí va, aumenta el rendimiento diagnóstico. Documenta reflujo débilmente ácido o no ácido como causante de los síntomas. Ese básicamente es la utilidad de la impedanciometría. El otro estudio paraclínico que tenemos disponible y que generalmente a veces se utiliza es la manometría esofágica de alta resolución. Esto básicamente lo que se hace es, al paciente se le coloca una sonda que entra por vía nasal y que recorre todo el esófago y la unión esófago-gástrica, y que en esa sonda está llena de sensores de presión. Entonces, mide la presión a lo largo del esófago y el esfínter esófago inferior a través de los canales que tiene la sonda. ¿Y qué indicaciones tiene este estudio? ¿Para qué se utiliza? Una de las indicaciones es para diferenciar, como ya les dije, en algunas etapas iniciales, la enfermedad por reflujo puede llegar a confundirse con una enfermedad por una acalasia, y el estudio que confirma una posible acalasia es la manometría. Entonces, en esos casos, en algunos pacientes, por ahí puede tener alguna indicación. Abro paréntesis, no lo quiero marear, pero básicamente en la acalasia, la pHmetría es el estudio de elección para confirmar la enfermedad, y lo que evidencia la manometría en la acalasia es que al momento de la dilución hay una presión del esfínter esofágico inferior que está aumentada, o sea que es más de lo normal, y que eso denota, vuelvo a repetir la definición, la incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior. Bien. Y la otra y gran indicación de la manometría esofágica es sobre todo para cuando tengo un enfermo con una enfermedad por reflujo que sé que lo voy a operar o que lo estoy valorando, que está en miras a eventualmente tener un tratamiento quirúrgico. Lo que me valora la manometría es la competencia del esfínter esofágico inferior. Hay algunos parámetros para decir este esfínter es defectuoso o incompetente,
que básicamente es que tenga una presión de reposo menor a 6 milímetros de mercurio, una longitud abdominal menor a 1 centímetro, esto se relaciona con el posicionamiento en relación a una posible hernia por deslizamiento, o una longitud global de la zona del esfínter menor a 2 centímetros. Y además, que ya lo nombré anteriormente, la manometría sirve también para valorar lo que es la motilidad del esófago, ver si hay alguna alteración a nivel del clínex esofágico, o sea, de las contracciones a nivel esofágico, ver si tiene una buena propulsión del material hacia distal. Y eso sobre todo es importante para, si el enfermo se va a ir a una cirugía, ver qué tipo de reparación lo voy a hacer. El otro estudio que tenemos disponible es la endoscopía. La endoscopía, la esófago-gastroscopía. ¿Para qué sirve? Como eso yo se los dije, para evaluar una posible esofagitis. Ahí les volví a poner la clasificación de Los Ángeles, que es la que les nombro acá, que ya la nombré. Y también, obviamente, que en el contexto de una esofagitis, otra de las cosas es ver una posible enfermedad de un esófago de Barrett. Entonces, ya se los dije, que se ve como un sector aterciopelado de color rojo salmón. Eh, Ante el hallazgo de un esófago de Barrett, lo que hay que hacer siempre es biopsiar ese sector para confirmarlo y ver si tiene displasia o no. Y además, obviamente, si estamos sospechando o tenemos un diagnóstico diferencial de una posible enfermedad neoplásica, también está indicada una endoscopía. El otro estudio que está descrito es el esófago ostroveno doble contraste. Este es un estudio que es no invasivo, que básicamente lo que se hace es darle al enfermo un contraste hidrosoluble y sacar una foto, o sea, una placa, una radiología, y también se filma. Por eso se dice que tiene una fase estática, que tiene un valor anatómico, y una fase dinámica que tiene un valor funcional. Esto es para toda la patología que yo le pido un esófago ostroveno doble contraste. Entonces, en la parte estática, ¿qué es lo que puedo llegar a ver? Es pesquisar la presencia de una hernia de tal asociada, que es la foto que les coloqué acá. Como pueden ver, a este nivel más o menos está la unión esofagogástrica, y acá esto es el hiato esofágico. O sea, como pueden ver, la unión está deslizada, o sea, esto por definición es una hernia por deslizamiento, o sea, la unión esofagogástrica está deslizada hacia el tórax. Además, esto ya se lo nombré, ante una sospecha de una disfagia, si estamos pensando en una estenosis péptica, también para esto también se utiliza el esófago gastroveno doble contraste, y se ve la imagen típica que ya les mostré, la dilatación proximal y la estenosis regular. Y en la fase dinámica, que básicamente es la película, es ver en vivo cómo fluye el contraste, van a ver que está descrito ahí típicamente que con una muy baja sensibilidad se puede evidenciar el reflujo. O sea, ustedes ven el contraste que pasa del esófago al estómago, y en determinado momento del estudio ven que el contraste asciende del estómago hasta el esófago. Van a ver que está descrito en los grados de Mister, que es básicamente ver hasta dónde asciende el contraste a nivel del esófago, si es el tercio distal, medio o proximal. Pero eso, la verdad que actualmente está en desuso, o sea, buscar un diagnóstico positivo de enfermedad por reflujo por un esófago doble contraste no se usa más. Para el diagnóstico positivo no se usa, o tiene una muy baja sensibilidad. Sí se usa para valorar la patología asociada, sobre todo la hernia natal. Para eso es la principal utilidad. Entonces, ¿cuándo solicitarlos? Esto creo que es lo que más dudas creo que genera. Eh, Primero que nada, el enfermo que tiene una enfermedad que es persistente, los síntomas, y que yo estoy pensando en llevarlo a una cirugía, generalmente ese enfermo se le solicita toda la paraclínica, y toda tiene una justificación, una pH-metría, porque yo necesito un documento antes de operarlo de que el enfermo tiene realmente
una enfermedad, o sea, tiene que tener algo documentado de justificar por qué lo voy a operar. Una endoscopía digestiva alta, sí o sí tengo que pedirle, porque tengo que saber si el enfermo tiene una esofagitis, por ejemplo, y lo opero, tengo que ver a posteriori si eso mejoró o no. O sea, si sí o sí le voy a pedir una mastopexia esofágica, también le voy a pedir, porque por lo que les dije, de la motilidad del esófago, para ver si tiene competente o no el esófago inferior. Y el estudio radiológico para ver si tiene una hernia hiatal asociada o no, y eso eventualmente vamos a tener que ir a repararlo en la cirugía. Hasta ahí no hay muchas dudas. El enfermo que posiblemente va a una cirugía, generalmente se le pide todos los estudios. Ahora bien, obviamente que no todos los pacientes que yo voy a ver en policlínica les voy a pedir que tienen una enfermedad por reflujo y les voy a pedir todos los estudios. Entonces, ¿cuándo los pido? Bueno, eso básicamente tiene que priorizarse el criterio clínico y tiene que ser a la carta, o sea, individualizado en cada paciente. Entonces, por ejemplo, una consulta típica, el paciente de 55 años que tiene una enfermedad por reflujo de larga data, que tiene un tratamiento, un seguimiento muy pobre, nunca se hizo endoscopía, toma omeprazol esporádicamente, solamente cuando está muy sintomático. Y ese enfermo, si tiene mucho tiempo de evolución, uno de los estudios que se debería llevarse es una endoscopía para ver si al estar mucho tiempo ese enfermo puede tener una esofagitis o realmente un esófago. Y ni que hablar si ese mismo enfermo te dice que ahora, después de tantos años de sufrimiento, hay un cierto grado de disfagia. Eh, Otro caso puede ser cuando me queda alguna duda de diagnóstico, como ya les dije, este, algún síntoma de reflujo poco claro, un paciente joven, eventualmente que pueda estar sospechando alguna acalasia o una alteración funcional del esófago, ahí capaz que se impone solicitar alguna manometría. Este, pero bueno, básicamente hay que adaptarlo a cada enfermo. La realidad es que hay un montón de pacientes que uno los ve, los arranca con tratamiento y no necesariamente, a veces no se lleva ningún estudio, se los controla y se ve cómo responden. También depende mucho si hay factores intercurrentes que estén facilitando el reflujo. Se trata un tiempo, después el paciente mejora, deja tratamiento médico y no vuelve a tener síntomas. Tal vez ese enfermo no lleva ningún estudio paraclínico. O sea, básicamente el concepto general es que tiene que ir adecuado a cada enfermo según la sospecha o dudas diagnósticas o en vistas al tratamiento. Y bueno, en lo que Eh, refiere al tratamiento, Profe, una consulta. Hay como mucho ruido de fondo, pero no sé si es otra, alguien que está con el micro prendido o capaz que... debe ser otra persona, porque acá no hay nadie. Ah, Pónganse en silencio todos. Bien, el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Básicamente el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas y la calidad de vida del enfermo y tratar de lograr la curación de las lesiones de la mucosa esofágica, típicamente la esofagitis, y evitar las complicaciones de la misma, o sea, que eso evolucione a un VAR y eventualmente a un cáncer. Esos son los objetivos del tratamiento de la enfermedad por reflujo. Entonces, ¿cuáles son las modalidades terapéuticas para la enfermedad por reflujo? Primero que nada, y el principal, es el tratamiento médico. Probablemente es el que van a recibir la inmensa mayoría de los pacientes. El 75% de los pacientes no tiene síntomas severos y responden pura y exclusivamente al tratamiento médico. Este es un concepto bien importante, o sea, la mayoría van a recibir solamente tratamiento médico. ¿Y en qué consiste? Básicamente, primero que nada, en medidas higiénico-dietéticas, que ustedes ya las conocen. Tratar de evitar comidas copiosas para evitar esa distensión del estómago que les dije, que de alguna forma facilita un mal funcionamiento de la unión esofagogástrica y facilita el reflujo. Evitar las bebidas efervescentes, irritantes gástricos. Tratar de dirigir un tratamiento hacia el tabaquismo, que es como ya saben, es una enfermedad de por sí y que no es fácil para los enfermos, y disminuir la ingesta de café, toda cosa que altera la contractilidad del esfínter. Acostarse varias horas después de cenar.
levantar la cabecera de la cama unos 20 centímetros y generalmente tiene que estar, todas estas medidas tienen que estar acompañadas de un tratamiento farmacológico a expensas de algún fármaco antiácido, que lo más típico son los inhibidores de gamma protones. Generalmente se utiliza el omeprazol a dosis que generalmente es de resorte del gastroenterólogo de acuerdo a cada enfermo. También sepan que a veces se puede agregar algún prokinético a- tratando de facilitar la evacuación tanto del esófago como del estómago y tratar de disminuir la incidencia de los episodios de reflujo. Sepan que con un tratamiento médico bien conducido, les vuelvo a repetir esto, la inmensa de la mayoría de los enfermos, si cumple con todo esto, generalmente se logra un control de los síntomas. Eso en cuanto al tratamiento médico. El tratamiento endoscópico, entonces, ¿dónde juega su papel? Básicamente en dos situaciones. Una es en el esófago de Barrett. Esto no los quiero marear y lo voy a explicar un poco con detalle y después lo voy a volver a nombrar cuando hable de la cirugía. ¿Cómo entra el tratamiento endoscópico en el esófago de Barrett? En algunos enfermos cuando tienen Barrett con displasia leve, moderada, incluso con algunos que tienen displasia severa, que como les voy a decir más adelante, muchas veces cuando tiene displasia severa tiene indicación de resección del esófago. El tratamiento endoscópico tiene indicación para la resección endoscópica, o sea, lo que se hace es una mucosectomía, o sea, se reseca esa mucosa patológica, ¿tá? Y eso puede ser mediante una ablación por radiofrecuencia, por crioablación o, por terapia fotodinámica. Esto que les estoy nombrando acá se hace en centros muy especializados, muy dedicados a la patología, y por lo que yo tengo entendido acá en Uruguay, creo que no está disponible. En donde más juega un rol importante la endoscopía en la enfermedad es en la estenosis péptica. Como ya les dije, ¿se acuerdan que les dije cuando les hablé de estenosis péptica? Que les vuelvo a repetir, es algo muy infrecuente. Vi una desde que estoy en esto de la cirugía, en 7 años vi uno. ¿Se acuerdan que les dije que en las primeras etapas esa estenosis era a expensas de edema y espasmos y que generalmente respondía al tratamiento médico, pero después cuando esa estenosis progresaba se generaba fibrosis y eso ya no respondía, y es ahí donde entra el tratamiento por endoscopía, que básicamente lo que se hacen dilataciones con balón progresivas en varias sesiones y eso muchas veces mejora esa estenosis péptica y se trata de esa forma. Pero excepcional. La estenosis péptica es muy poco frecuente. Pero bueno, para que la tengan, eventualmente si les pueden, no creo que les pregunten eso, pero lo tienen ahí. Siguiendo, hablamos del tratamiento, de las modalidades del tratamiento médico, que es higiénico, dietético, farmacológico, qué rol cumple la endoscopía, y ahora seguimos con el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué objetivo tiene el tratamiento quirúrgico? O sea, operar al enfermo es básicamente tratar de restablecer el mecanismo antirreflujo, o sea, arreglar la unión esofágico-gástrico y todo el mecanismo que impide el reflujo patológico. Entonces, ¿cuál es la táctica? ¿No? Cuando habla en cirugía, cuando habla de táctica técnica, táctica básicamente es, digamos, es el plan que el cirujano se traza, o sea, lo que, cómo logra el objetivo, o sea, es la parte más teórica. Y la técnica es lo más ejecutivo, es cómo lo voy a hacer. Entonces, la táctica en esta enfermedad es realizar, es una funduplicatura. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es una funduplicatura? Básicamente es envolver el esófago distal con el fundus gástrico. Entonces ahí lo que normalmente uno piensa es que le envuelvo el fundus y aprieto eso ahí para que no me haga reflujo. Y ese razonamiento es incorrecto. O sea, la funduplicatura no funciona de esa manera. Entonces, ¿cómo funciona la funduplicatura? De la manera que les voy a explicar a continuación. Generalmente uno hace la fundiplicatura, o sea, da vuelta el fundus y lo cose acá, como se ve en esta foto, y eso generalmente queda medio flojito. Entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando el enfermo
cuando el paciente ingiere comida, cuando come, eso hace que el estómago se distiende y se extiende el estómago y el fundus. Y al distenderse todo el fundus distendido hace cierto grado de presión a nivel del esófago distal e impide en ese momento el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Y de esa es la forma que funciona la funduplicatura. Entonces, ¿cómo voy a hacer una funduplicatura? ¿Cuál es la técnica? Es lo que la escribió este señor Nissen, se llama funduplicatura de Nissen. O la pueden encontrar por ahí lo que dice floppy Nissen. El floppy hace referencia a eso que les digo yo, de dejar esta sutura acá, tiene que quedar un poco flojo. Si yo dejo eso muy apretado, es el primero que no funciona así, y segundo, que yo, bueno, está bien, voy a impedir que el enfermo tenga reflujo, porque no va a pasar de abajo para arriba, pero también al dejarlo muy estrecho, lo voy a dejar con cierto grado de disfagia, o sea, no va a pasar de arriba para abajo. Por eso de ahí es que van a encontrar el nombre de floppy Nissen. Y el abordaje, el gol estándar actualmente es por la paroscopía. Bien, entonces, indicaciones. ¿En qué enfermos voy a plantear una cirugía, un Nissen, para la enfermedad por reflujo? Hay varias indicaciones. La más frecuente es esta. Es el enfermo que no controla completamente los síntomas o las complicaciones con el tratamiento médico bien conducido. Y esto hay que hacer mucho hincapié, o sea, tengo que asegurarme realmente que el enfermo está cumpliendo con todas las medidas higiénico-dietéticas y medicamentosas, y que prolijo, y que toma el omeprazol, y que trató de bajar de peso, y que hizo que cumple todo. Si cumple todo y no mejora, eso es una de las principales indicaciones para ir y avanzar en el tratamiento, ir a un tratamiento quirúrgico. Ese tratamiento que no responde clínicamente y persiste con síntomas, o básicamente que le hacen controles y no revierte, no logra revertir el grado de esofagitis. Otra de las indicaciones frecuentes es pacientes jóvenes, o sea, son pacientes que tienen corta edad, que responden al tratamiento farmacológico con los inhibidores de la bomba, pero que por ahí pueden tener algunos efectos adversos de los inhibidores de la bomba, o que el paciente es muy joven que dicen, yo no voy a estar toda la vida, 50 años, con tratamiento tomando omeprazol. Entonces ahí a veces se opta por, obviamente que depende de cada caso, pero se puede llegar a optar por ir a un tratamiento quirúrgico. Y las otras grandes indicaciones vienen o productos de la enfermedad, de las complicaciones de la enfermedad. Entonces, aquellos pacientes que tienen una esofagitis grado C o D sintomática, en donde es muy poco probable que ese grado de esofagitis mejore pura y exclusivamente con tratamiento médico. Entonces ahí se plantea la cirugía. O con Barrett, una displasia leve o moderada. Y acá es donde no los quiero mezclar. El enfermo que tiene un Barrett con displasia leve o moderada, de por sí tiene indicación de cirugía, o sea, de un Nissen. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Sería hacer la mucosectomía, o sea, la resección del sector de Barrett por endoscopía y después hacer la enfermedad antirreflujo, la cirugía antirreflujo. Ahora bien, eso que yo les dije de la mucosectomía y de la resección local no está disponible en todos lados. Este, tiene que ser un endoscopista muy avisado en un centro muy especializado y creo que en la mayoría de los lugares eso no está disponible en nuestro medio. Entonces, si no lo puedo resecar por endoscopía, ¿tiene indicación igual de cirugía antirreflujo? ¿Qué beneficio tiene? El razonamiento es este. Si yo solamente le hago la cirugía antirreflujo, generalmente no logra revertir el esófago Barrett, pero sí logra la no progresión en el 75% de los casos, que no es menor. Entonces, ¿qué puede pasar? El peor de los casos es que hasta en un 3% de los casos, aún así con la cirugía antirreflujo, puede progresar el Barrett y llegar a una adenocarcinoma. Y básicamente eso es lo que justifica, por más que yo al enfermo le haga una cirugía antirreflujo, a ese enfermo que tiene un Barrett, tengo que seguir controlándolo con endoscopía. ¿Por qué? Porque el enfermo, si no le hice la mucosectomía, que igual lo voy a controlar,
puede caer en ese 25% que progrese y puede caer en ese 3% que desarrolle una adenocarcinoma. Por eso, el concepto es que la cirugía antirreflujo no exime de un posterior control con endoscopías, máxime si tiene un esófago bajo. Una cosa controvertida es el paciente que tiene una enfermedad por reflujo, que es asintomático, o sea, no tiene síntomas, pero tiene un barre con una displasia, pero es asintomático. Perdón, sin displasia, disculpen. Tiene un barre sin displasia, pero el paciente es asintomático. Ahí hay controversias y hay muchos estudios clínicos aleatorizados que comparan cirugía antirreflujo o tratamiento médico exclusivo. Eh, en muchos de estos trabajos se ve que con el tratamiento médico exclusivo se puede llegar a controlar y no requiere una cirugía. Entonces, eso es una indicación controvertida, es el Barrett sin displasia en un paciente asintomático. Y lo otro son indicaciones de cirugía, son a pacientes con regurgitaciones de grandes volúmenes. El paciente que regurgita alimentos digeridos y demás, generalmente son pacientes que tienen una incompetencia muy importante del esfínter del esófago inferior, y esos pacientes, o sea, por más que tengan un excelente apego a las medidas higiénico-dietéticas y al tratamiento médico, generalmente eso no responde, no sé. Y se explica porque tiene una incompetencia muy grande del esfínter del esófago inferior que no les alcanza con el tratamiento médico y esto sí se beneficia mucho de la cirugía. Entonces, eso que les dije, esos puntos son las principales indicaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con la indicación de cirugía antirreflujo? Es un ítem que los cirujanos que se dedican a esto, siempre lo que te dicen es que es muy difícil identificar, es muy difícil de asignar a un paciente y decir, este tipo tiene indicación de una cirugía antirreflujo. ¿Por qué? Porque es lo que pasa muchas veces. Muchas veces los enfermos, por ejemplo, hay un enfermo que no responde al tratamiento médico, voy y lo opero y te viene a ver a la policlínica al mes, a los meses, 3 meses, y el paciente te dice, doctor, estoy igual. O sea, no mejoró nada. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo identificar o si hay factores que me prevean una buena respuesta a la cirugía? Entonces, esto viene medio en paralelo a los principales indicadores, a las indicaciones que les nombré anteriormente. O sea, es tratar de identificar a aquel enfermo que realmente se va a beneficiar de la cirugía y tratar de descartar a los enfermos que les voy a operar y van a quedar exactamente iguales. Y créanme que esto es bastante difícil de lograr. Incluso hay charlas que hablan, la charla entera es indicación de cirugía antirreflujo. Es bastante complejo de identificar aquello que realmente se beneficia. Entonces, la pregunta que se tiene que estar haciendo es, ¿hay algún factor predictor de buen resultado con la cirugía? Sí. En términos generales, los mejores resultados de la cirugía se obtienen en pacientes con un esfínter esofágico inferior hipotenso, los que presentan síntomas típicos, que tienen característicamente una pirosis o regurgitaciones, los que tienen una pechimetría bien patológica, los que tienen una buena respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, los que tienen un índice de masa corporal menor a 35, y esos, básicamente eso. Esto que hay que hacer un análisis bien exhaustivo y estudiar bien caso a caso y ver si realmente se va a beneficiar. Bueno, después, ¿qué otro rol tiene la cirugía para la enfermedad? Es para la esofagectomía, o sea, la resección del esófago. Y esto obviamente que se da en pacientes muy seleccionados. ¿En quién se debería plantear? Básicamente en el enfermo que tiene un Barrett con una displasia severa. ¿Por qué? Como ya les dije, el modelo de carcinogénesis en esto iría de la metaplasia, displasia leve, moderada, severa, y después de la displasia severa viene el adenocarcinoma. O sea, dejar un enfermo con una displasia severa es como una lotería, o sea, una bomba de tiempo que en cualquier momento se va a transformar
y hacer un adenocarcinoma. Por eso, una de las indicaciones de ir a resecar el órgano, que es una cirugía muy pesada y con mucha morbilidad, es aquel enfermo que tiene un barrio con displasia severa. ¿Cuál es la alternativa? Lo que les dije anteriormente, que se los nombré en la parte de endoscopía. Si yo estoy en un centro especializado, un endoscopista muy avisado, capaz que en vez de ir y sacarle el esófago, que les vuelvo a repetir, es una cirugía con bastante morbilidad y pesada, una alternativa puede llegar a ser una resección endoscópica, o sea, una mucosectomía de ese sector con displasia severa y asociarlo a un NICEN, o sea, una enfermedad, una cirugía antirreflujo. Básicamente esa es la indicación de hacer la resección del órgano. Pues, obviamente que son pacientes muy seleccionados y son muy pocos. Y bueno, hasta ahí va la clase. Déjeme ver que chequeo acá el chat. A ver un poquito, para que empiece de arriba. Las regurgitaciones dijiste que sugieren enfermedad avanzada, sí. Las regurgitaciones lo que te marca en el contexto de una enfermedad por reflujo es que el método, o sea, ese esfínter tiene un deterioro de tal grado que no solamente te sube un poquito de ácido y te genera una pirosis, sino que es tan incompetente que asciende el alimento digerido. O sea, te habla, es correcto, te habla de una enfermedad avanzada y también te da bastante argumento para eventualmente ir a una cirugía, porque eso está muy incompetente. Ya le contestaron ahí, sí, sí. No se está grabando ni transmitiendo por YouTube. ¿Cuál es el primer nivel? ¿Cuál era el primer nivel? Ah, el primer nivel de cuando expliqué la hepatogenia. Sí, eso es una forma de agrupar o dividir las alteraciones que tenés en lo que produce la enfermedad, o sea, en la hepatogenia. Y básicamente de proximal a distal tenés lo que es la motilidad esofágica, y ese es uno. El segundo es el mecanismo antirreflujo, el esfínter esofágico inferior y su competencia, y el tercero es el vaciamiento gástrico. Clín esofágico, capacidad de conducir los alimentos. Sí, el clín esofágico sí, fue una palabra que me salió en el momento, no sé si está escrita, pero básicamente es la correcta motilidad del esófago, o sea, que las propulsiones que tiene las ondas peristálticas del esófago para progresar el bolo sea correcto y esté normal y no esté alterado. O sea, si hay una mala motilidad del esófago, vas a tener mucho más tiempo la comida en esa zona y te va a facilitar el reflujo. Yo Eh, tengo una pregunta para hacer. ¿Querés que termine con esto que está escrito y lo Dale. haces? ¿Qué diferencia tiene con la estenosis que es por la calasia? Eh, en realidad, vos en la estenosis péptica, que vuelvo a repetir, es excepcional y muy pocas veces se ve, vos lo que tenés es que en ese esófago distal que está constantemente expuesto a inflamación y que se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama, puede tomar un curso que es que genere una fibrosis y te genera una estenosis. En la calasia el mecanismo es diferente. Vos en la calasia lo que tenés que imaginarte que lo que tenés en el esfínter esofágico inferior, tenés una especie de elástico muy apretado que, o sea, lo que pasa ahí es que no tenés una correcta relajación en el momento en la deglución. O sea, ahí lo que pasa en la calasia es, vos imaginate un elástico. Entonces, si pasa agua, le va a costar bastante progresar hacia el estómago, porque es bastante liviano. Y ya en los alimentos sólidos y que tienen un poco más de cuerpo, digamos,
logra vencer ese elástico, digamos, que simplemente lo digo para que lo logren entender, y pasa. Y ahí es que se origina la disfagia paradojal. Pero no. Estrictamente en la calasia no hay una. O sea, sí, por endoscopía se ve una estenosis, pero no, es una estenosis que es diferente a lo que sucede por una estenosis péptica. Exacto, la calasia funcional y capacidad de realización del esfínter esofágico inferior durante la dilución, eso es lo completo, es correcto. El diagnóstico de acalasia es por manometría y es una presión a nivel del esfínter esofágico inferior mayor a, que no me acuerdo de memoria, durante la dilución. ¿Tá? Si durante la dilución la presión es mayor a tanto, ahí haces diagnóstico de acalasia. La epimetría hace diagnóstico de enfermedad por reflujo cuando el valor de pH es menor a 4 en el 4 o 6%. No, yo tengo entendido que es en el 4%. Ahí siempre te acordás porque es todo 4. Es menor a 4 en el 4% en las 24 horas. Ah, tenía entendido que era 6%. Eh, Tendría que revisarlo. La verdad que hasta donde yo sé era 4%. El Bueno, paper de ¿cómo la estás? cátedra dice 4. ¿Sabes que esa El pregunta, paper sí, el resumen de la clínica quirúrgica dice 4 también. esta pregunta te la hice yo porque tengo el recuerdo cuando nos dieron el teórico nosotros en la clínica de sexto que habían dicho que había cambiado ese concepto como que ahora se tomaba 6%, pero está, es medio que a chequear, ¿no? Si querés, mandame un mail a esta dirección y yo te prometo que lo busco y hablo con alguien que se dedique a esofagogástrico y lo bichamos. O le pregunto a una colega gastroenteróloga. Sí, yo ahora estuve Es que- buscando un poco y decía como que entre 4 y 6% es medio una zona gris y que se tomaba positivo cuando era mayor al 6%, pero está, o sea, no importa, lo importante es lo que tomen en No, la no, prueba. pero lo chequeamos, lo chequeamos. Mandame ese mail que yo voy a averiguar. Aparte me sirve a mí también. Vale, bien. Buena clase, muchas gracias. De nada. Podríamos enviarnos la diapo por el chat. Está, bueno, sí, la envío, sí, no hay problema. Yo Cuando quería se... preguntar la parte del tratamiento endoscópico, que no me quedó clara. Diga, ¿Es más bien para el ERGE o eso es para el esófago de Barrett, el tratamiento endoscópico que habías mencionado hoy? sí, el tratamiento endoscópico es básicamente tiene dos indicaciones. Una es, que les vuelvo a decir, se hace en centros muy especializados, es cuando tenés el ERGE, pero cuando tenés un esófago de Barrett con una displasia, con displasia asociada. Que ahí lo que haces es resecar ese sector de mucosa patológica. Eso es uno de, si la pregunta es, ¿dónde entra el tratamiento endoscópico en la enfermedad por reflujo? En esos pacientes. Se hace en O sea que centro. lo que hago es tratar el esófago de Barrett, ¿no? Porque para Exacto, tratar el ERGE es la funduplicatura. exacto, exacto, ¿Está? sí, es Y en correcto. un principio, entonces, cuando no tengo displasia o tengo displasia leve, hago un tratamiento médico para el esófago Barrett, ¿no? Después, si está un poco más avanzada, hago el tratamiento endoscópico y en casos de displasia ya más grave, donde tengo mayor posibilidad de desarrollar adenocarcinoma, hago tratamiento quirúrgico. Está bien. Para ver que ahí me perdí un poquito. Claro que dependiendo del grado de displasia que yo tengo en el esófago de Barrett, las diferentes modalidades terapéuticas. Sí, ahí se mezcla un poco. Ya te digo, si vos tenés un esófago de Barrett sin displasia, ¿no? Sin displasia, y en un paciente asintomático, porque una cosa es, dentro de las indicaciones de cirugía antirreflujo, o sea, de Nissen, una cosa es la indicación por el ERGE sintomático persistente y otra cosa es la indicación por el Barrett.
Si vos tenés una enfermedad, un ERGE persistente con tratamiento médico, eso es una cosa. Después, si tenés un Barrett, ahí tenés, si es un Barrett sin displasia en un paciente asintomático, ahí es discutido. Podés hacer tratamiento médico o eventualmente puedes hacer un NICE. Y ya si tenés un Barrett con displasia, sí ya entra en juego el NICE con más fuerza y idealmente en centros especializados tratar de asociar aparte la resección de esa mucosa patológica. Bien. Y la resección entonces puede ser por esa esofagectomía o puede ser endoscópico. No, 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 ojo. La resección con esofagectomía está indicada cuando vos tenés, primero, es excepcional, o sea, Ah, en muy ok. pocos pacientes. Es cuando vos tenés un Barrett con una displasia severa. ¿Por qué indicás cuando tenés un Barrett con displasia severa? Porque ahí estás, digamos, al borde de desarrollar un cáncer. O sea, en cualquier momento ya pasó. O sea, vos tenés que imaginarte que ese proceso pasó de metaplasia, displasia leve, moderada, severa. O sea, está a un pasito de hacer un cáncer. Entonces, estás viviendo con una bomba ahí, en cualquier momento se transforma y tenés ese cáncer. Entonces, solamente cuando tenés displasia severa, ahí se discute y obviamente que depende de cada enfermo y depende del terreno del enfermo y hay que verlo bien. Ahí podés plantear una esofagectomía por el alto riesgo de desarrollar un cáncer. ¿Tá? Solamente cuando tenés displasia severa. Que ahí la pregunta es, suponete, tenés un paciente no sé, tiene 75 años con diabético, hipertenso, una cardiopatía isquémica, con un Barrett con una displasia severa. O sea, tiene un altísimo riesgo de desarrollar un cáncer de esófago. O sea, ¿cuál sería la cirugía de ese enfermo? Le va a quedar muy pesada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa? O sea, estando en un centro altamente especializado, bueno, ese enfermo capaz que lo mejor que le puede pasar es que esté en un centro con un endoscopista avesado y que le puedan hacer la mucosectomía, o sea, la resección de esa displasia severa y asociarlo a un Nissen y tratar de evitar una esofagectomía. Ah, y la ablación por radiofrecuencia, tú dijiste que entonces acá no se hace casi. Que yo tenga entendido, no hay ningún lugar que la haga, ¿no? Es Ah, eso, o sea, es la resección de ese sector que se puede hacer por radiofrecuencia o por crioablación. impecable, muchas gracias. No, de nada. ¿La manometría en qué caso está indicada? Eh, la manometría está indicada sobre todo cuando vos estás planteando un tratamiento quirúrgico. Ahora el ruido es de la casa, perdón, es de la calle, ya se va bien. Eh, la manometría está indicada sobre todo cuando vas a plantear un tratamiento quirúrgico y básicamente la mayor utilidad es para ver cuál es la competencia de ese esfínter esofágico inferior. Al mismo tiempo te apoya la indicación de cirugía. Si vos tenés por manometría, ves que tenés una presión del esfínter esofágico inferior muy baja, que es muy corto el esfínter y que es muy competente, eso te apoya la indicación de cirugía. Y al mismo tiempo, si estás planeando una cirugía,
te sirve para ver lo que les dije anteriormente, valorar si hay algún trastorno en la motilidad del esófago asociado. Por eso te va a cambiar el tipo de cirugía. No los quiero marear, pero las funduplicaturas, la de Nissen es la que das vuelta a todo el fundus, o sea, es la que se llama de 360 grados. Eventualmente podría llegar, si vos tenés alguna alteración en la motilidad esofágica, que tengas miedo de dejar al enfermo con un cierto grado de disfagia, podés llegar a asociar en ese enfermo una funduplicatura parcial, o sea que envuelven el esófago solamente en 180 grados. Pero bueno, eso es más de la especialidad. Pero básicamente la manometría te sirve para eso, o sea, para ver el esfínter, cosa que te da argumentos para ir a operar y aparte para hablar la motilidad del esófago. Y, por ejemplo, si tenés alguna duda diagnóstica, si estás dudando, si en algunos casos, por ejemplo, estás dudando una calasia o algo, o estás dudando, por ejemplo, es un dolor torácico medio atípico, que no te queda claro si es una pirosis o tenés alguna duda que puede llegar a ser algún espasmo esofágico o algo, descartaste toda patología cardiovascular, podría llegar a tener su indicación la manometría. Pero es como que va en cada caso en particular y según cómo estudiaste el enfermo. No sé si hay algunas indicaciones estrictas, son pocas. Después es ver, es clínico, es ver el enfermo y ver qué sospechás y para qué la querés. Eh, ¿Qué pusieron acá? María Eugenia es un algoritmo terapéutico, bien. Lo del 6% están en las guías de gastroenterología. ¿De gastroenterología de dónde? Bueno, ahora lo chequeo. Profe, muy buena clase. ¿Puedo pasarnos la diapo? Sí, ya se las paso. Muchas gracias, gracias. De Uruguay, profe. Ah, bien. Está. Eh, Está. Si están las guías de gastroenterología, yo le daría más bola a eso. Bien. Pero lo chequeo después y para un poquito que les voy a pasar la clase. Poquito como ver esto. Está. Ahí les pasé un PDF con las diapos. Bueno, si no tienen ninguna duda más, ¿alguna pregunta más? Por ahora no, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, mucha suerte con esa prueba. Vamos arriba. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Que anden bien.